soy Luis Frías, soy de Monterrey, Nuevo León. Me considero artista interdisciplinario. De alguna forma siempre necesito la comparativa o la visión desde otra disciplina para poder, digamos, solucionar lo que estoy haciendo. Esta es la exposición Todo es otra cosa a la vez. Es un mural de procesos, lo que significa que queríamos hacer un poco el diálogo con esta tradición mexicana y de la Ciudad de México de los murales, pero este es un mural que se va a estar transformando por medio de un registro de bitácora durante los 2 meses que dura la exposición. Cuando diseñamos la exposición, la idea era hacer una reflexión acerca del proceso creativo, que es algo que me interesa mucho, o sea, el arte como diálogo, el arte como docencia, como una forma de aprendizaje. Pero también estábamos pensando, la curadora Virginie Castelillo, que venimos después de una etapa muy dura para el mundo, que es la pandemia, y que sí ocupábamos un gesto muy amoroso, muy afectivo, ¿no? Entonces, ¿qué más afectivo que compartir la vida misma? Soy un obsesionado de la bitácora, todo lo registro, siempre estoy buscando relaciones entre lo cotidiano y el universo artístico. Y la idea de estar registrando, digamos, todo lo que pasa fuera del museo, en el muro, es esto, tratar de compartir la vida, ¿no? El proceso inició con estos cuerpos que llamo manilargos, que más que nada crean como un ambiente, la idea de cómo lidiar con el espacio en blanco, con la hoja en blanco, pero que en algún momento cuando se vaya saturando la pieza de información van a ser como líneas conductoras en un mapa. Empiezo también a reflexionar sobre qué información está dentro de nosotros, como si fueran tatuajes en la piel, una configuración de nuestra identidad, y también qué información está afuera, con qué nos estamos relacionando, ¿no? Y al par empiezo a colocar otras cosas, otras imágenes, algunas del mismo viaje, o sea, de este momento, bitácora de ahorita. Por ejemplo, en la revista del avión que tomé hacia la ciudad, había un artículo, bueno, estaba fascinante porque estaba dedicada a Puerto Escondido, que es una ciudad muy importante para mí afectivamente, y luego estaba un artículo acerca del Museo Menil en Houston, que es uno de mis museos favoritos, y de alguna forma sí he de confesar que es de los pocos lugares donde tengo una aspiración de que quisiera estar con ellos alguna vez. Entonces, esta imagen es de una revista que encontré ahorita, ¿no? Pero también traía algunas imágenes como dibujos más formales o una serie de postales. Por ejemplo, aquí está mi abuelo paterno y su papá, y me di cuenta que traía 2 fotos de los uno de cada uno, y que los 2 son muy importantes en mi creación artística, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuelo Albino, que era, le decíamos el de la ciudad, el citadino, él creó revistas independientes y era muy bromista, jugaba mucho con la idea de la ficción y la llevaba al mundo real, ¿no? Entonces, digamos que él es un poco padrino de lo que está pasando acá, y en otras de las imágenes veremos a mi abuelo del rancho, que era campesino, y él me enseñó una práctica que se llaman las cabañuelas, que tiene que ver con cómo predecir el clima por medio de la observación, y en mi caso procuro prevenir situaciones vitales, emocionales, por medio de la articulación de enunciados, ¿no? O sea, por decir, crear evidencias, es decir, el Titanic saliendo del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces, si tenemos la imagen, es posible. Pues les quiero platicar un poquito sobre mi proceso de trabajo. Por ejemplo, en esta pieza está en colaboración con un amigo que se llama Eduardo Gómez Escamilla, que es un artista pues también interdisciplinario, es artista visual, es bailarín, es actor, es escritor. Pero bueno, de estos personajes que les he comentado, de los como bailarines, los manilargos, hice un proyecto donde invitaba a otras personas a interpretarlos, ¿no? Estos personajes salieron de estar observando personas bailar o moverse, entonces me hacía interesante el look de convertirlo en imagen y luego la imagen volverlo a traer como al cuerpo en el tiempo real. Cuando digamos que hay un dato y sentimos que se queda ahí, o sea, solo se queda suspendido, no hace articulación y digamos que se cierra la conversación. Pero cuando un dato, una información, un suceso te hace pensar en otra cosa, se empieza a articular. Entonces, en mi caso, me interesa mucho cómo las cosas que, digamos, con las que interactúo de alguna forma, empiezan a crear nuevas capas de información, nuevos entendimientos del mundo. La bitácora también sirve para plantear la relación entre diferentes mundos y lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años yo estuve viviendo aquí en la Ciudad de México y vivía en esta colonia. Entonces ahorita yo me estoy quedando por el Metrobús Amores y llego al Centro Scope y tomo el trolebús
para llegar al centro, al Museo de la Cancillería, ¿verdad? Pero yo vivía aquí en esta colonia que se llama Álamos y todavía hay un espacio por llenar porque cuando hago mi recorrido hay una noción afectiva ahí como de querer encontrar algo que no sé necesariamente qué es. Entonces la información que se está poniendo aquí de alguna forma puede como plantearse como una pregunta de cómo fue mi relación con ese espacio. En Xola y Eje Central está el Centro SCOP, que no sé si muchos conozcan, pero era la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y Obras Públicas, pero este edificio tiene unas obras de arte impresionantes, son montones, murales a la mexicana que son así como hechos con pequeños piedritas, hay esculturas de artistas muy importantes, pero desde el temblor del 85 sufrió muchos daños y no sé, que en esta imagen podemos ver, pero el edificio fácil tiene una inclinación como de 10 grados y en algún momento se comentó que se iban a quitar los murales para guardar mientras encontraban dónde los iban a colocar. Entonces se suspendió la obra y el problema es que los murales están mitad ahí, mitad no. Bueno, algunos están intactos, pero el que empezaron a retirar es enorme y el edificio sigue estando ladeadísimo, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa mucho qué va a pasar con esto y me hace pensar por qué no hacemos ese tipo de obras, ¿no? Porque cuando gobierno o la iniciativa privada construye, todo parece ser como inmediato. Cuando antes se hacían estas grandes inversiones, como el movimiento de los muralistas, que ayudaban de alguna forma a tener no solo una idea de identidad, pero sí una idea de afecto con la comunidad, ¿no? No es lo mismo cuando pasas por un lugar que notas que está muy descuidado y como que tú tampoco te sientes enganchado ahí, o a lo mejor hasta te sientes más libre de tirar una basura o algo así, pero cuando pasas por un lugar y te sientes acogido, te sientes identificado, hay otra relación. Y creo que eso nos puede aportar mucho a la forma en que vivimos. Durante la pandemia empecé, como muchos, a tener como mucha necesidad de información. Principalmente creo que me recorrí todo el festival de la LEF, el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, pero también como que muchas lecturas de doctores y filósofos y retomé varios grupos de estudio. Entonces la idea del diálogo empezó a ser muy fuerte y muchas de estas personas tenían una frase muy interesante que decían que todo el mundo estaba buscando el Corona Killer, ¿no? Entonces yo empecé a hacer una serie como de diagramas para máquinas que primero pensé que eran como máquinas imposibles, pero luego entendí que son máquinas quizás solo posibles en el ámbito artístico, donde pues hay como situaciones que podrían quizás ayudar a solucionar el problema. Y en estos diagramas de máquinas empecé también a llevar la bitácora de lo cotidiano, o sea, las conversaciones que tienes en tu casa, cuando vas a la tortillería, también de mis estudios, es decir, esos grupos de estudio, algunos fragmentos de lo que decían en las conferencias y siempre la cita, la relación al universo artístico. Por ejemplo, en este caso tengo varias referencias a Liliana Porter, a Ray Johnson, que es como estar en un diálogo, ¿no? A la vez, luego esto, digamos que es un dibujo manual que se digitaliza, lleva una parte de collage digital y luego se vuelve a imprimir y empieza otra vez el ciclo, ¿no? Entonces está esta cosa como de pequeñas configuraciones que se van transformando. Pero hago énfasis en el universo artístico, las referencias a otras personas. Por ejemplo, me interesa mucho Ad Reinhardt, que empezó a hacer una serie como de diagramas, fanzines para contar la historia del arte abstracto, cómo ver el arte. Creo que la serie se llamaba Cómo ver. Y por ejemplo, hay un antecedente en México que es Miguel Covarrubias, que también tiene esto como un árbol donde hace lo mismo. O por ejemplo, tengo aquí una referencia a Luis Kamnitzer, donde un espacio lo llena con palabras, ¿no? O sea, es decir, aquí es como si fuera el mapa de un lugar y te dice puerta, pared, mesa, jardín. Entonces es un ir y venir de encuentros entre hacia dónde te lleva la palabra y qué estímulo afectivo puede crear la imagen, ¿no? Y viceversa. Una cosa que no he comentado acerca de esta exposición tiene que ver con esta imagen, o quizás es la que me despierta la noción. Cuando estábamos diseñando la exposición, un día viendo una revista, me encontré esta imagen de un teatro. Me impactaba como contraste entre lo blanco y lo negro y que la pantalla estaba sola, ¿no? Entonces ahí puse la Cancillería y las fechas que íbamos a trabajar, ¿no? Una cosa que buscamos con esta exposición
es uno, que la pieza siempre va a estar transformándose, ¿no? Por ejemplo, tú puedes venir a partir del 3 de junio a la inauguración que se abra al público, pero también puedes venir en 3 semanas, o en 2 semanas, o en un mes y medio, y vas a ver otra configuración de información. Cosa que también sucede simplemente cuando vienes, porque hay tanta información que no lo puedes capturar todo, ¿no? Como el mismo mundo, ¿no? O sea, tú vas caminando por la calle y no sabes quiénes son todas las personas, no saben qué sucede en cada casa, no sabes qué sucede en cada tienda, ¿no? Puedes ver la pared y te vas a llevar una cierta configuración de información, pero si vienes en un mes va a haber otra configuración de información, que es como una puesta en escena usando una táctica que se llama, una táctica que se llama puesta en abismo, que es la imagen dentro de la imagen, la narración dentro de la narración, como las 1001 noches, ¿no? Esto de la puesta en escena también la queremos abrir al diálogo, es decir, vamos a utilizar el espacio de la galería para invitar a otros artistas a crear ciertas colaboraciones. Estamos trabajando en una pequeña intervención sonora, van a venir también algunas personas de danza, posiblemente vengan personas que cantan, porque por ejemplo aquí en algún momento fue utilizado como un teatro de operetas y zarzuelas, y en el edificio donde me estoy quedando, una de las vecinas da clases de canto tipo ópera, ¿no? Entonces, como que está ese clic. O también hace poco hablé con una amiga que canta. Entonces, o sea, es como se van a ir articulando conversaciones con otros artistas para ver esto qué les despierta, continuar la puesta en escena y luego esa información también capturarla hacia el mural. La idea de todo es otra cosa a la vez, tiene que ver con estos espacios que se crean entre lo inmediato y lo conceptual, ¿no? Por eso, entre la imagen y el texto, ¿no? Y que también todo se transforma, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy importante que nos preguntemos qué fuerzas operan sobre nosotros. Para mí ha sido fundamental desde muy joven 2 preguntas que son ¿por qué soy como soy? Y ¿cómo sería yo de saber otras cosas? Ya que sabes o empiezas a ver qué fuerzas están operando sobre ti, no es que las puedas simplemente borrar, pero sí tus deseos o sí tus necesidades se transforman, ¿no? Pero también puede haber pequeños gestos. Por ejemplo, la exposición anterior, del ciclo de exposiciones anteriores, estaba Andrea Bores con una exposición que se llamó Tierra Nacida Sombra. Y yo ya estaba trabajando en sala y todavía estaba su texto de sala, el vinil pegado ahí. Y pues veía, y como que siempre a veces me sucede que las palabras empiezan a configurar de otra forma, ¿no? Entonces vi la palabra amor, pero tampoco quería ser tan ñoño, ¿no? Entonces, o sea, me acordé que también si pones amor al revés dice Roma, ¿no? Y pensé, bueno, es una pequeña broma, pero está interesante porque Roma no está aquí. El amor estará aquí, habrá que trabajar para el amor, habrá que esforzarse para el afecto, ¿no? Entonces, digamos que la extraje, fue una cosa que estaba fija, que se transformó en una pequeña reflexión o una pequeña duda en mí. Estos jóvenes, este joven aquí en la zona es muy comercial, obviamente es centro histórico, entonces ves a los diableros pasando cargando cajas. Estos chicos estaban así empujando una super carro así con cajas, ¿no? Entonces la imagen, o sea, algo que está sucediendo afuera, que a lo mejor no necesariamente es común que esté adentro, y como si fuera una invitación traerlo. Y luego en una conversación la semana pasada estábamos hablando de los colibríes, y yo platiqué que inventé una como historia que aparentemente está muy ligada a historias mitológicas de algunas culturas, donde el colibrí es como un ave de buena fe o de buen agüero, ¿no? Entonces, si está cerca es que algo está conectándose. Y durante la pandemia yo hice una serie de dibujos de colibrís que regalaba para que la gente descargara en internet, imprimiera y coloreara, ¿no? Y de alguna forma pusiera ahí como que estas cosas que le estaban como complicando. Entonces ya apareció el colibrí también acá. Y vuelvo a esta idea de las capas, ¿no? Las dimensiones. Por ejemplo, esta pieza es del proceso original, Solo sé que soy otro, que era esta como reflexión del proceso creativo. Y hay estas referencias a información que de alguna forma te confortan, te dan paz, pero también ayudan a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, está aquí una pequeña referencia al disco Eric Burdon de Claire's War, que es una colaboración con War,
donde están dos cuerpos de mujeres desnudas, mujeres blancas desnudas enfrente al grupo que son puros hombres negros, ¿no? Entonces, como esto, ahorita que estamos tan latentes con estas conversaciones de qué está pasando en el mundo, por acá me pregunto qué está pasando en Colombia, porque pues sabemos que ahorita hay un movimiento, ya estamos cerca de las elecciones en México, hay elecciones en India, hay elecciones en Bielorrusia y hay como mucho caos en todos lados, te pone a pensar, ¿no? Y por ejemplo, está otra referencia aquí a la película Santa Sangre de Jodorowsky, que no es que sea como fundamental para mí, pero sí el hecho de que son escenas filmadas alrededor del centro histórico, ¿no? Entonces es otra capa de dimensión, otra capa de ver lo mismo. Entonces cuando vemos una cosa, pero desde otro lugar, se transforma en otra, ¿no? Este es un pequeño gesto, un regalito. Es una pieza que se llama 101 ejercicios, actitudes, acciones de otredad y creatividad. Es uno de los resultados de un proyecto de investigación y creación que realicé durante el último año y medio, que se llama Alteridad, Archivo de Procesos Creativos. Y la idea es cómo hacen arte los demás y de alguna forma cómo eso lo puedo incorporar a mi práctica, ¿no? Entonces, esta investigación tuvo 3 etapas, o 3 formas de trabajo principalmente, que era mucha investigación documental, también muchas visitas a exposiciones cuando se pudo, lo bueno es que hice bastantes antes del lockdown, y entrevistas directas con otros creadores, ¿no? Entonces, un poco de lo que surgió de estas entrevistas o de este buscar, yo iba encontrando precisamente ejercicios, modos de ver, opiniones, y yo trataba como de incorporarlo a mi práctica y hacer una exploración, ¿verdad? Y esta pieza, así como lo dice, haciendo alusión quizás a John Baldessari, son 101 pequeñas frases, algunas sí son invitaciones a ejercicios directos que tú te puedes llevar, ¿no? O sea, tú puedes llevar a casa, es un pequeño fanzine y pues ojalá en algún momento tú digas, bueno, puede ser un juego de fiesta al azar, escojo tal, que dice la forma te deforma, ¿no? Y tratar de entender qué puede ser eso, ¿no? O hay alguno que dice, ve a una biblioteca y camina al azar, escoge los libros que te llamen la atención, empieza a verlos y crea como un diálogo al respecto, ¿no? Entonces, aquí hay una invitación creativa, ojalá la tomen con nosotros y sean parte de la pieza. En este panel quisiera platicar un poco acerca de cómo se van construyendo estas pequeñas narraciones, que obviamente no tienen que ser reales ni ficticias, simplemente son articulaciones de información que procuro sean muy sinceras y también den un panorama, o un escenario de lo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, de nuevo tengo estas imágenes de lo que sucede afuera del museo, otra vez un diablero, una señora de limpieza. Tengo una imagen de un edificio que está aquí enfrente por Venustiano Carranza, que es como la fachada del edificio, pero atrás no hay, ¿no? Entonces me da la ilusión de una escenografía, de una puesta en escena, como estamos haciendo nosotros, lo que me lleva un poco a pensar, por ejemplo, en la posición de este manilargo y que de alguna forma toma esta pieza como si fuera una máscara, ¿no? Entonces, para mí, no estoy diciendo que esto ya esté fijo, al contrario, se va a ir moviendo, pero habla de cómo podemos ser múltiples configuraciones de identidad según la información con la que estamos dialogando, ¿no? Por ejemplo, aquí está el abuelo, que les decía de las cabañuelas. A mí me interesa mucho la obra de Joseph Beuys, precisamente porque tiene estos gestos de significar la vida cotidiana, ¿no? O sea, no sé, el ir caminando por la calle, sumarlo con un poema de Baudelaire, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces eso significa la vida o le crea ¿por qué esto me sirve para pensar? Entonces hace unos días estaba aquí en la explanada y estaban unos chavos con un husky, pero el husky parecía un lobo, ¿no? Entonces, como yo estoy aquí encerrado trabajando, pensé en la pieza esta de Beuys, donde está encerrado con un lobo, ¿no? Y lo que puede significar que estemos en esa relación, ¿no? Considero, por ejemplo, aquí está una de mis frases épicas, que es un pie adentro y un pie afuera, ¿no? O sea, lo que está dentro y lo que está afuera, que en mi caso también funciona mucho con lo institucional. O sea, a veces tengo mucha relación con lo institucional, pero también tengo mucha relación con lo independiente. No podemos decir que estoy solamente en un espacio y eso me da como cierta libertad de movimiento y también sanidad mental, ¿no? O, por ejemplo, que en esta pierna se está articulando buena parte de bitácora, que aquí no he querido como que narrar una cosa, sino son fragmentos. Entonces inicia con una frase de unos artistas que adoro, que es Cardiff y Miller,
canadienses, que ellos dicen, hacemos obras de arte que nosotros queremos ver, ¿no? Y es una postura que a mí me gusta mucho porque, o sea, volviendo a esta idea de lo afectivo en la obra, o sea, pues no solo se trata de enunciar, no solo se trata de denunciar, sino también de crear un espacio, digamos, donde nos unimos, donde nos conectamos los similares, donde puede empezar una conversación. En mi caso, ha sido de gran ayuda encontrar, digamos, como mi familia artística, seguir algunos diálogos, aunque sean imaginarios con ellos, o aunque sean más sobre lo operativo y lo creativo, ¿no? Entonces, yo también me pronuncio en ese enunciado de tratar de hacer obras de arte que quiero ver. Me gusta pegar cosas en la calle, como pequeños gestos, stickers. A veces son pequeños regalos porque literalmente a lo mejor es un póster o un dibujo que puedes despegar y llevarte. Y otras veces son más efímeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la esquina de Bolívar y República del Salvador, pues pegué un ojo, pego muchos ojos. Y me llama la atención porque en esa precisa esquina hace 2 años me topé a una prima, ¿no? Y hace unos días cuando estábamos aquí trabajando, me topé caminando por esa misma calle a un amigo artista. Entonces es como que esto de los encuentros, por eso se van dejando pistas por la ciudad, pero es exacto lo que está fuera del museo y que entra. En la sala que está al lado, en la sala 2, que está la exposición de la Fundación AMA, tienen una pieza de un artista que me interesa mucho, que es Chantal Joffre, y yo en una de mis piezas ya traía una referencia a ella, ¿no? Entonces, cuando vi que ella también está exponiendo acá, era como que se tiende un puente directo, ¿no? Es como una conversación donde sí estás enganchando, ¿no? Y me traje un detalle de una pieza de Grayson Perry, que también está ahí, que es un artista que me gusta mucho. Entonces aquí es como las dimensiones estas de lo imaginario que se hace real del universo artístico en comparación con la vida cotidiana, ¿no? Esta es la fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que es un edificio hermoso, una institución muy importante. Yo tengo relación con ellos desde el espacio, bueno, como la historia de vida, pero también colaboro como voluntario y a veces soy maestro de esa institución. Y hace unos años ellos empezaron una campaña mediática que se llamaba Museo de Todos, ¿no? La idea era que un poco fueras y te representaras o te tomaras fotos como algunas de las imágenes o de las piezas que estaban ahí. Y yo dije, bueno, pues si es el Museo de Todos, yo voy a hacer una proyección, ¿no? Entonces hice con Photoshop, según yo, tratando de que fuera muy notorio que era un Photoshop, mis manilargos encima de la institución y lo dejé circular en las redes. Y fue muy interesante la respuesta porque mucha gente, más que sentir que les estaba echando una mentira, o sea, sí entendieron y vieron la posibilidad, ¿no? Entonces decían, enhorabuena o deberían de hacerlo porque tal, ¿no? Entonces es esta idea de también jugar y configurar, construir, digamos, el mundo que queremos, ¿no? Aquí es un gesto muy directo sobre la institución artística, pero también podemos dar gestos sobre nuestra comunidad, sobre con quiénes tenemos relaciones, ¿no? Sobre qué cosas nos unen, ¿no? Entre todos. Por ejemplo, como ya tenía a Chantal Joffre en la pieza, pues dije, también tengo que tener al gran amigo Alfredo Esparza Cárdenas, ¿no? Que entonces busqué una imagen suya, un poco la pirateé y complementé con una frase de algo que estuvimos conversando juntos, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas las exposiciones se ligan y eso para mí es un gesto de cariño. La literatura ha formado parte muy importante en mi obra, en mi forma de ver el mundo. Por ejemplo, tengo muy presente la idea de cómo las interacciones pueden permear y de alguna forma, cuando nos dejamos permear, pueden como transformar nuestra forma de ver algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este muro quiero señalar un poquito una cita que me encontré de Molière hace unos días en un barecito famoso aquí de la ciudad, se llama La Faena, que dice que según quien dice las cosas, estos cambian de nombre, ¿no? Que también me interesa con otro campo de pensamiento que es la semiótica, que depende de dónde estás viendo o los referentes que tienes para interpretar algo, cómo lo construyes. En esta pieza que está acá hay una pequeña cita fundamental para mí que hace Enrique Vila-Matas
de un cuento de Sergio Pitol, que a su vez está citando a otra persona, Justo Navarro, haciendo un prólogo a Paul Auster. O sea, todo esto como continuidad de información acerca de que escribir es ser otro, ¿no? Hay que como impersonificar o dejarse permear por... Es una idea que he encontrado en muchos artistas, a veces más articulado en la literatura, pero lo veo en muchos artistas. Si me dejo, yo siempre digo permear, como influenciar, si quieres, por las cosas, puedo quizás ver desde otro espacio. Entonces, en mi punto de vista, hacer arte es ser otro. Y ser otro es permitirse la posibilidad de aprender. En esta exposición, por lo pronto, hay citas directas a 3 tipos de texto. Hay citas de una novela que se llama De A para Z, de John Berger. Estoy trabajando con La Caja Negra porque son parte de un seminario que estoy llevando de Amos Oz. Y también pequeños fragmentos, lo que podemos ver así como en fragmentos impresos en la pieza de Alteridad, donde les decía que son como reflexiones de otros artistas o ejercicios creativos. Y pues en la broma, en el juego, está genial que hace unos años venía de un viaje en Francia y tuvo que el avión llegar a Terranova o Newfoundland porque había un tormentón y creo que se le estaba acabando la gasolina. Entonces paramos, pero yo nunca he ido a la Tierra Nueva, ¿no? A esa tierra recién encontrada, porque no pudimos bajar, estaba un blizzard, ¿no? Y en la novela de La Caja Negra dice una frase, dice, en algún lugar sobre Terranova, ¿no? Que eso lo puse precisamente hoy. Me acuerdo que en el baño del museo tiene en la pared como un tirol y un foco atrás. Entonces, cuando lo ves a través de la cámara, parece que estás como caminando en un Marte blanco, ¿no? Entonces, yo ya traía esta noción de encontramos la Tierra Nueva en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se van articulando esas posibilidades de otra cosa. Algunas otras de las formas en que trabajo, por ejemplo, en la pieza van a encontrar un par de obras monocromáticas, como collagero, artista de collage, también pues saben que hay mucho esto de cortar y pegar, aunque para mí el collage no solo es cortar y pegar, digamos, el material visual, sino definitivamente, como lo hemos comentado ahorita, el relacionar prácticas, disciplinas, campos de conocimiento, anécdotas entre, no sé, lo académico, el universo artístico y pues la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta referencia de que de un lado tenemos como un sol y acá tenemos como una luna y unos monocromos, que definitivamente son un poco como cita a uno de mis artistas favoritos, que es Yves Klein, que tenía que estar presente acá con esta imagen, que es el salto al vacío, que también es una gran fotoficción porque, pues sí, la ves y sí parece que el tipo salta al vacío, ¿verdad? Pero obviamente fue un montaje fotográfico, pero que narrativamente a mí me interesa mucho, ¿no? Porque ¿cuál es tu salto de fe? ¿En qué sí estás dispuesto a invertir toda tu vida, todo tu corazón, toda tu energía, ¿no? Entonces, en mi caso, tiene que ver con no solo la creación artística, sino el deseo de platicar, de compartir la idea de que el arte es una forma de conocer, una forma de conocimiento, más que esa cosa que no puedes tocar, que está pegada en la pared y que vale mucho dinero. No, el arte es una excusa para conocer el mundo, ¿no? Para preguntarnos. Esta pieza está alrededor de la pregunta de ¿a quién me parezco? ¿Con quién estoy afiliado? Y hay como personas que conozco junto con estos grandes íconos de la música, yo también soy músico, desde una Aretha Franklin a un John Lee Hooker, ¿no? O sea, entonces tratar de articular con qué estoy, cómo, o sea, es como si fuera un espejo de con qué me afilio, con qué me represento, con qué batallo, con qué conozco, ¿no? Y pues en la idea de todo es otra cosa a la vez, quiero hacer referencia a estas dos piezas que tienen mucho que ver con también la idea de descubrir. Son frotages, esta técnica de que si hay algo que tiene un relieve, pues como cuando en la primaria ponías el papel sobre la moneda y lo frotas, ¿no? Y se marca. Entonces son como dos poemas concretos creados a partir de una placa que está aquí en el museo en honor al doctor Molina, nuestro premio Nobel de Química, donde él tiene una frase acerca de cómo que decide llevar su investigación científica a aplicaciones sociales, ¿no? Entonces yo utilizo las palabras de su placa para construir otro enunciado que también tienen que ver con el compromiso, pero también con ciertas problemáticas que hay en nuestro mundo, ¿no? No todo es fácil y bonito, pero creo que de alguna forma sí podemos
transformarlo, ¿no? Entonces, por último, me gustaría decirles que yo creo que el arte es una forma de conocimiento, les digo, tanto de cómo reconocer el mundo que hay, pero también de transformarlo, de ver cómo nuestra participación. Para mí, el arte tiene que ver con que los espacios subjetivos se van haciendo como mundos críticos, ¿no? Cuando hay algo normalizado y tú dices, es que eso yo lo veo de otra forma, no lo veo tan así, ahí empieza a ver desde tus experiencias una posibilidad crítica de lo que está pasando. Y la experimentación artística, que pueden ser 1000 vías, como aquí pueden ver fotos, textos, citas, dibujo, o sea, te pueden permitir crear pequeños experimentos que quizás transformen de alguna forma tu realidad o esa forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, por medio del arte, digamos, puedes transformar tu mundo. El arte no solo es como una decoración, una cosa hermosa que está ahí, no solo es disciplina, no solo es técnica, que sí hay que tener mucho de eso, pero es como Yves Klein, un salto al vacío.